Bienvenidas a este canal. Es el primer vídeo un poco que hacemos así en el compartir sobre un tema. Este espacio le hemos llamado Ampliar la mirada. Ampliando la mirada es vamos a ir haciendo distintos vídeos sobre esto de ampliar nuestra mirada, sea de manera sistémica, sea desde el mundo del desarrollo de las personas, sea cómo afecta a equipos y organizaciones. Y de alguna manera, hablamos ya hace unos meses de comenzar una lista de temas y uno de los temas de los que empezamos a hablar en su momento era de shock y trauma, pero esto hablábamos como hace unos meses. Y hace un mes, cuando realmente empezamos a poner ya fecha y tiempo para ese primer espacio para compartir, nos hemos visto ya en esta dinámica que estamos ahora, que tiene que ver con muchas organizaciones que están pasando realmente graves problemas. Muchos clientes nuestros y también muchos compañeros, coach y facilitadores que se están encontrando con procesos de contracción de alguna manera en las empresas, ¿no? Y muchas de ellas empiezan a tener esta sensación de estamos en la parte baja de la pirámide de Maslow, estamos en supervivencia, ¿no? Y bueno, por casualidades también de la vida un poco, en algunas de nuestras conversaciones nos tocaron temas relacionados con la muerte, también de tema de personas, de grupos, tal, y de alguna forma esto nos llevó a decir, bueno, vamos a poner de alguna manera este nombre que surgió un poco entre nosotros y que era quizás un poco polémico, pero que tenía que ver con este concepto de eutanasia empresarial desde la mirada de cómo morir dignamente, ¿no? Cómo a veces dejar de sufrir antes de tiempo y no hasta dónde vamos. Bueno, nos surgían un montón de preguntas de las que iremos compartiendo entre los tres, ¿no? Y esta sería un poquito la entrada. Bueno, para los que no nos conozcáis, yo soy Bugue García, profesor y creador de la metodología facilitación sistémica, y Sergio y Ani son los dos compañeros y profesores que me acompañan en este viaje, y un poco como los pilares, somos las tres patas un poquito de este universo que es la facilitación sistémica. Pero aquí lo interesante en estos vídeos es sobre todo el trabajo de ampliar la mirada y no tanto con la búsqueda de una respuesta, a veces a cosas, que también daremos alguna, sino con ampliar la mirada tiene que ver más con hacernos preguntas a veces, ¿no? Y dejarnos también sostener en esas preguntas, porque ahora creo que es un momento en el que tenemos muchas preguntas, pero también mucha incertidumbre y a veces pocas respuestas, ¿no? Sobre muchas cosas que están pasando. Voy a añadir una cosa con esto, Buggy, lo interesante ya solo de con el nombre y las distintas miradas, ¿no? Como decías, ¿no? Que le hemos puesto ese nombre bajo la mirada que has explicado, y como también bajo ese mismo nombre hay muchas miradas de cómo os ocurre, cómo os atrevéis ahora a hablar de esto, ¿no? Cómo os atrevéis a hablar de la muerte en un momento como este, ¿no? Y eso también creo que habla mucho desde dónde miramos y desde dónde nos acercamos, y que es un tema realmente difícil. Y precisamente creo que por eso era conveniente hablar, porque es un tema que no está en nuestras conversaciones del día a día y que creo que necesita un espacio. ¿Sí? Y aprovecho para presentar un poco desde dónde voy a estar yo aquí, ¿no? Y hoy yo voy a estar desde, pues desde Sergio, el CEO de una empresa que se llamaba C4L, Coaching Online SL, que dimos el cierre en julio, pero realmente es curioso que el cierre definitivo llegó el jueves pasado. O sea, el jueves pasado nos llegó la notificación ya del abogado, de que la procuradora ya tenía la inscripción de que estaba el cierre definitivo, ¿no? Entonces es un proceso largo y me gustaría, quiero aportar desde ahí, ¿no? Desde lo que he vivido y también incluso darme cuenta, charlando con vosotros, de cosas que he podido hacer bien y de cosas que podía haber hecho mejor. Sí, mirada hoy. Bueno, y desde mi punto de vista, hola a todos, yo soy Ani Valenzuela. Yo vengo a esta conversación desde el proceso de acompañamiento que he hecho a personas y a equipos de soltar, de dejar ir y de ayudar a morir, por decirlo con dignidad, aspectos del quehacer organizacional, ya sea a nivel de conducta o a nivel de persona, porque tiene una gran incidencia en el bienestar humano y social. El tema de la muerte es un tema difícil, que cuesta nombrarlo y que está asociado a mucho dolor. Las personas nos aferramos a la vida en todas las formas posibles que existen,
Y por eso pareciera chocante venir aquí y hablar de eutanasia, más encima que es un tema ¿vale? que puede como gatillar, disparar una serie de reacciones adversas. Sin embargo, en facilitación sistémica estamos acostumbrados a nombrar lo que hay. Estamos acostumbrados a poner encima de la mesa y hablar desde la humanidad y hablar desde la naturalidad. Si es que el tema de la muerte lo tratáramos quizás con más naturalidad, podríamos también honrar mejor la vida. Ese es el propósito que nos une aquí, y desde aquí es que nos vamos a empezar a comunicar en 3 perspectivas distintas. ¿Vale? Yo meto aquí todo el acompañamiento a las personas, no he sido directiva, pero sí he acompañado equipos enteros a soltar cosas muy difíciles, familias y también individuos que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin un ser querido o que se han quedado con un proyecto, un sueño que de repente ya no puede ser. Entonces, aportar normalidad y aportar también perspectivas que nos puedan dar claves para hacerlo de una manera que nos mantenga en integridad, como seres humanos, como equipo y como sociedad. Desde ahí. Sí. Para mí hay algo muy importante que tiene que ver con la comparación, y esto lo comentamos muchas veces entre nosotros también, la comparación entre cuando trabajamos con una persona y cuando trabajamos con un equipo o con una organización, como hay un montón de similitudes en los procesos, ¿no? Y acompañar un proceso de muerte, por ejemplo, con una persona, que yo el año pasado sí me tocó, por ejemplo, acompañar el de mi padre, cuando realmente haces un buen acompañamiento, de repente es una experiencia que dices, te nutre, es decir, sales reforzado de alguna forma de ella, aunque sea realmente con mucho sufrimiento y o con mucho dolor, ¿no? Pero hay algo que si estás presente y eres capaz de sostener ese proceso, no lo evitas, sales más reforzado. Hay algo que te nutre y te hace ser mejor persona, te hace sentir como más confianza, más fuerza, ¿no? Cuando hay algo que lo evitas, o cuando yo he hablado muchas veces con personas, ¿no?, que no han podido estar con sus seres queridos en sus últimos momentos o en esta época en la que estamos viviendo, ¿no?, gente que no puede estar con sus seres queridos en el momento del paso al otro lado, y cómo eso de alguna manera se queda también como un ancla dentro, ¿no? Como decir, tienes el sueño de haber estado allí y no haber podido estar. Con las organizaciones hay algo que tiene que ver con esto también, ¿no?, que es muy parecido. Es cómo podemos estar presentes en los momentos difíciles de la organización cuando ya realmente no nos queda fuerza, no nos quedan ganas, cuando ya vemos que hay algo que es inevitable, que tiene que ver a veces con una pequeña contracción o a veces, como está pasando con muchas empresas en este momento, sobre todo de determinados sectores, cómo tienen que abocarse de alguna manera a buscar la mejor manera de llegar al final, ¿no? Para ellos como empresa, para las personas que trabajan, pero también para sus stakeholders, para sus clientes, para los entornos a veces que están generando, ¿no?, en los barrios, en las ciudades. Y esto me parece como muy importante poner el foco ahí, ¿no?, de cómo estar presente y sostener y no evitar, porque hay una parte de nosotros que de alguna forma quiere escapar de ese dolor, ¿no? Desde ahí, desde el liderazgo, Buggy, si te parece, lo asimilábamos cuando hablábamos entre nosotros de esto a lo que se llama los ciclos del cambio, de los sistemas vivos. Hay todos los elementos vivos de la naturaleza van por ciclo. Imaginémonos como un árbol, ¿no? Desde que se planta la semilla y crece, ¿vale? Primero está como la creación, que sería el plantar la semilla, el generar una idea, un proyecto. Surge un equipo, surge una empresa, empieza a crecer y después el mismo crecimiento empieza a darle una cierta complejidad. Los sistemas tienden a complejizarse, eso lo sabemos siempre, hasta los ordenadores, ¿vale? Llega un punto en que esa complejidad es tan alta que empieza lo que se llama la turbulencia. En la turbulencia vemos como distintas áreas que de repente empiezan como a aparecer en la vida empresarial, qué sé yo, dinero, la salud, el clima, el estado mental y el estado de bienestar de las personas. Nos empieza ya a mostrar síntomas. Empieza como un pequeño temblor o un gran temblor que puede llegar si es que no somos capaces de reaccionar en ese momento, o por falta de recursos, o porque todavía el ciclo no está completo, llega el caos.
Y en el caos, imaginarse como la expresión máxima del árbol con todas sus hojas, llegó a su desarrollo más maduro. ¿Qué hace el árbol? Deja caer sus hojas, suelta. Es eso a que nosotros nos rehusamos, los seres humanos, a soltar. La naturaleza lo hace totalmente gratuitamente, sin ningún problema. Nosotros imaginémonos como tratando de agarrar las hojas que se están cayendo del árbol. El ciclo nos llevaría ahora a soltar conductas, soltar creencias, soltar actitudes, soltar puestos de trabajo, a lo mejor soltar el proyecto, soltar contrataciones, o incluso a lo mejor a ralentizar ciertas cosas. Porque al eliminar masa, nos hacemos más renovables, aumenta nuestra energía. Entonces, la idea es ver qué aspectos son los que realmente tenemos que soltar, qué tenemos que incluso ayudar a morir, porque nos mantienen en ese estado de complejidad y de turbulencia y de caos, que ya lo vimos desde que pasamos la crisis sanitaria del COVID, que todavía estamos en ella y ahora entrando a una segunda etapa, hemos vivido en este caos y en esta turbulencia bastante tiempo, a un costo altísimo. Entonces, tener la capacidad de liderar el cambio nos va a permitir también poder, a través de elegir qué suelto, cómo lo suelto y cómo lo gestiono, poder encontrar la energía necesaria para renovarme y para llegar a ese estado de balance que me permita resurgir y que le permita a las semillas que todavía están en la tierra poder seguir creciendo. Y aquí me gustaría llevar alguna pregunta desde esta visión, porque hemos dicho antes, no lo hemos compartido, que queríamos estar más o menos hasta las 8 menos cuarto y podemos estirarlo hasta las 8 si hay preguntas y si no, quedará ahí. Y porque haya también cosas concretas y por responder a las preguntas que también habíamos planteado, ¿no? Y que esto que estás comentando, Ani, me lleva a la pregunta que creo que nos podemos hacer, o pueden estar haciéndose muchos, que es, oye, ¿hasta dónde intentarlo? Creo que hay un punto aquí ahora en el de, joder, podemos hacer ERTEs, puedo hacer ajustes, puedo hacer un montón de cosas. Y yo eso también lo he vivido en Siforol, ¿no? Que podíamos haber cogido algún préstamo. O sea, siempre hay como un último clavo al que agarrarse, ¿no? Y es, la esperanza también, ¿no? Claro, ¿qué señales puede haber ahí? Porque hay un ejercicio cuando hay una organización que al final no deja de ser un bebecito de alguien y como un sistema vivo le has cogido cariño. Entonces, ¿qué señales hay ahí de que tenemos que ir dejando, ¿no? Soltando cosas y en qué momento poder decir, hostia, ya este es el proceso este es el proceso final? Sí, esto me conecta con el hasta dónde, ¿no? Que hablamos muchas veces. Y a mí hay un punto que tiene que ver, hay un punto donde si pasamos esa línea nos quedamos sin energía ninguna, ¿no? Para después poder continuar, ¿no? O sea, ahí es como que entramos ya en una fatiga crónica, que entramos ya en un lugar demasiado, ¿no? Yo creo que cada organización tiene que valorar de alguna manera también, sobre todo la salud, no solo de la propia organización, sino la salud también mental y emocional de las personas que están afrontando ese cambio, ¿no? A veces cuando hablamos de organizaciones nos olvidamos que las organizaciones lo que son es un conjunto de personas. Independientemente de que como organización en sí tengan un ente a nivel sistémico o a nivel energético, es decir, esto en sí también es un ser, pero es un conjunto de personas que están ahí. Y la capacidad que tengan esas personas para poder sostener ese dolor, ese sufrimiento, ese tiempo, ahí es donde tenemos que valorar y que posiblemente preguntar a nuestras personas, a las personas que están con nosotros en la organización. A lo mejor tenemos una persona, un CEO que dice yo quiero ir hasta el final con esto, ¿no? Pero ¿cuánto sufrimiento hay detrás de todas las personas que a lo mejor sencillamente se están viendo arrastradas por ti, ¿no? ¿Cómo preguntaríais? Es una porque, claro, yo cojo desde la mirada de CEO y dice, joder, yo no puedo preguntar. O sea, no puedo preguntar eso, porque ya en ese momento estás poniendo la posibilidad de cierre, ¿no? Sobre la cabeza y de las personas, y eso es muy difícil. ¿Cómo saber de alguna manera eso? ¿Qué señales hay ahí de ostras, esto está siendo demasiado para la gente ya? ¿Qué maneras eso ocurre? Yo creo que hay varias señales. Primero que nada, hay que hacer una evaluación de la realidad, o sea, de cuál es mi capacidad de hacer frente
a la realidad actual, y eso pasa un poco también por economía, ¿no? O sea, no creo que sirve dar esperanzas a la gente que no voy a poder cumplir tampoco, porque le impide poder prepararse y adaptarse al cambio que viene encima. Creo que también eso se ve en indicadores varios, desde los absentismos, desde las bajas, desde el clima laboral. Creo que las empresas saben, y obviamente que muchas empresas apuestan por su gente, incluso más de lo que pueden llegar a solventar económicamente, porque como dices tú, este es un bebé que es de todos, y no solamente de una persona, y también hay muchas familias incorporadas. Pero creo que pararse a pensar es una de las cosas que se ve menos, porque en la mitad del caos y en la mitad de la turbulencia es casi de héroe tener el coraje de parar, pensar y analizar lo que está haciendo y darle voz a las personas, buscar esa inteligencia colectiva y buscar estos indicadores, lo cual requiere un tomar el mando y un realmente coger el testigo del líder, que a veces es difícil por el miedo a herir, porque estamos en actitud protectora, lo cual a veces puede desfalcar los fondos y también las esperanzas de las personas. Yo ahí os puedo compartir algo que me pasó a mí, que quizás sean señales, que es en el momento en el que empezamos a ver que podía ser un camino hacia el cierre. Desde luego teníamos que hacer un ajuste de plantilla. Decidimos ser súper transparentes y entonces lo compartimos con el equipo. También es cierto que no éramos muchos, ¿no? Digamos estar 6, ¿no? En total, pero lo compartimos en el equipo, en abierto. Y lo que sucedió es que todos tenían claro quién iba a salir. O sea, no le llegamos a decir a la persona quién sería, pero ya sabían ellos en el orden en el que sería. Y esa persona, evidentemente, empezó a moverse y se marchó. O sea, le salió una oportunidad y se marchó. Y luego otra de las personas del equipo empezó también a dar señales de que era demasiado el proyecto para ella, ¿vale? Y además teniendo una situación en la que iba a haber menos gente. Y también al final acabó saliendo. Con lo cual, pues prácticamente nos quedamos en situación de que no tuvimos que despedir más que a la última persona, que era la que necesitábamos para hacer los procesos de cierre. Para mí eso sí fue un poco una señal, ¿no? El hecho de que no estuviéramos forzando, sino que las cosas fueran ocurriendo. Y era como que nos iba revalidando que efectivamente ese era el camino, ¿no? No sé si eso suena bien o fue una interpretación que hicimos nosotros porque nos pareció bien. Generalmente esa sabiduría está en posesión del colectivo. No es que una persona tenga que planear esto ellos solos, sino que cuando funciona desde esa transparencia y desde ese compartir información, obviamente que sin caer en el sincericidio, la sabiduría colectiva se hace cargo de proponer soluciones que a veces no están en la cabeza de la persona porque está desde el dolor, desde el proteger, y no desde el mirar la realidad con lo que hay. Creo que ese es el primer paso fundamental. Sí, en eso, Sergio, también yo creo que, por ejemplo, la diferencia que tenemos, ¿no? entre organizaciones como las empresas de Grupo Mondragón cooperativas, que de repente toda la empresa en sí, ¿no? De repente decide, oye, nos bajamos todos de repente un tanto por ciento el sueldo, ¿no? Porque vamos como uno, vamos como grupo, ¿no? En cambio, en otras empresas los directivos pueden estar manteniendo su sueldo y lo que primero que se piensan es en cómo podemos liquidar personas o cómo podemos evitar o cómo podemos prejubilar a las personas que más dinero nos cuestan en la organización. O sea, el desde dónde abordamos a veces un proceso de contracción o un proceso de final de una organización no tiene que ver tanto con el último día de lo que haces, sino cómo has empezado a enfocar eso desde el primer momento en el que a lo mejor tu organización ha entrado en un modo más lento, ¿no? Es decir, has estado tú todo el rato intentando pensar la solución, tú como equipo directivo, tú como gerente, o has abierto en algún momento esta idea de parece que a lo mejor nuestro sector, el futuro es incierto, ya hemos visto sectores en los últimos años, en el sector de automóvil, sector de turismo, que ha empezado a cambiar cosas y hay empresas que llevan años replanteándose, decir, hey, sabemos pues, que el futuro es eléctrico, sabemos que el futuro es compartido, sabemos que el futuro es Internet de las cosas, sabemos que el futuro es la digitalización, todo esto llevábamos años, ¿no? Pero ahora la cuestión es ¿desde dónde has tomado la decisión? Claro, ¿y desde dónde has tomado la decisión? ¿Desde el yo o desde el de vez en cuando por lo menos preguntar
a las personas de tu organización, parece que nuestro sector peligra en el futuro. ¿Qué hacemos, no? Y esto, que es algo que parece como muy de sentido común, tiene que ver mucho con el desde dónde del líder, porque entonces parece que yo como líder, si pregunto qué hacemos, parece que no sé lo que hay que hacer, ¿no? Y parece que eso me toca como en mi ego y en mi vulnerabilidad, ¿no? Para mí esto es un tema del líder del pasado, ¿no? Alguien que esté al frente de hoy en día en la organización, y sobre todo con la incertidumbre que tenemos, tiene que aprovechar todo el potencial de las personas que están en su organización. Y todo el potencial es todas las cabezas pensantes y los sentires que hay ahí, y ponerlos al servicio de alguna forma de que esa organización pueda salir de donde esté o llegar a un mejor lugar, ¿no? Y esto sencillamente a veces es preguntando, hey, esta es la situación que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer? Es sencillamente abrir un proceso de preguntas, que no quiere decir que esas preguntas se vayan a cumplir, que a veces también los directivos tienen miedo, ¿no?, de contratar a facilitadores o coach. Oye, si abrimos un proceso, no, es solamente abrir un proceso. Esto no quiere decir que vaya a cumplirse ni que sea la verdad, pero sí, desde luego, van a aparecer, yo creo, que otros sentires, y las personas también van a empezar a ubicarse y quizás a poner lo mejor de sí, o quizás empezar a buscar otra opción ya fuera de la organización, que también es muy loable, ¿no?, y muy válido, obviamente, en este momento. Y para eso no pueden hacerlo si es que les falta información. O sea, los mismos equipos, en base a la información y a la realidad, tienen que poder percibir el futuro que está emergiendo. Y para eso tienen que, entre mismos los equipos, mientras más acceso a la información transparente tengan, más capaces ellos mismos de ponerse más eficientes. Hay muchas cosas que uno puede soltar dentro del mismo equipo sin llegar a despedir a personas. Procesos, ¿cómo simplificamos? En el fondo es como la pregunta, ¿qué tengo que soltar y qué tengo que apoyar o qué tengo que abonar? Y el abonar no es un proceso inmediato, no implica que yo empiezo a abonar y me creció los frijoles mágicos, no de inmediato, pero sí puedo empezar a visualizar el futuro. Y lo que sucede es que las empresas y los equipos no tienen esta práctica de parar a censar el futuro emergente. Van, pero como pollo sin cabeza, en cosas que están totalmente ya pasadas. Pero como vamos con lo urgente y no necesariamente con lo importante, se nos van cosas y seguimos complejizando cosas en vez de simplificando. Perdona, Ani, porque hayas tocado una cosa que es muy importante, porque ahora yo todos los directivos con los que hablo es la primera vez que me pasa que me preguntan a mí cómo lo ven, ¿no? Yo normalmente me reúno con ellos para coger información, compartir y tal, pero me preguntan todos, oye, ¿tú cómo ves los próximos meses? Nadie tiene ni idea, ¿no? Y eso que has dicho de sensar el futuro emergente, creo que es como una buena posibilidad de empezar a coger información que hoy no tienen y que nadie tiene, ¿no? Y que nadie tiene. Y lo llevo a una cosa que habéis tocado, que es, oye, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes en este momento? Esto me toca mucho, sobre todo cuando hacemos intervenciones, ¿no? Nos encontramos con equipos directivos que están hablando de ellos o están hablando todo el rato de sus equipos, ¿no?, cuando de lo que tenían que estar hablando es de hacia dónde va la organización, de para qué existe esa organización, ¿no? Y cuando hablamos sobre todo de pirámides organizacionales, es decir, de una empresa que tiene niveles, se supone que las personas que están en un nivel más alto tienen mayor mirada, tienen mirada más lejos. Se supone que un equipo directivo debería estar planteándose el futuro emergente, debería estar conectado con ese futuro emergente y debería estar pensando hacia dónde vamos, ¿no? Cuando un equipo directivo, unos líderes, y hablo de un equipo directivo como hablo muchas veces de un emprendedor, que muchos de nosotros somos también emprendedores y de empresas de pymes, ¿no? Como cuando nos centramos tanto en la tarea y tanto en el día a día, perdemos totalmente el hacia dónde va la organización, ¿no?, hacia dónde va nuestro proyecto. Y en esto, bueno, tenemos un triángulo muy chulo, ¿no?, que hablamos muchas veces en clase, ¿no?, del pensar, cuidar, hacer, ¿no? Y es como los directivos deberían de estar en el cuidar y en el pensar, y las personas más de equipos más bajos de la organización deberían de estar en el hacer. Cuando un directivo está en el hacer y está muy enredado en la tarea del día a día, está perdiendo la cualidad del cuidar, pero también está perdiendo la cualidad del pensar. Y el pensar es esa optimización de la cultura, de alguna forma, de la organización. Oye, ¿de qué estamos haciendo de esta manera y qué podemos hacer de una manera mejor? ¿Y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Creo que hay equipos que han estado muy pendientes de ellos mismos y muy poco pendientes del contexto y del camino
de alguna forma hacia donde iba su organización. Y en este momento, obviamente, esos equipos y esas organizaciones posiblemente tengan un grave problema, ¿no? Por supuesto, aquí hay creo que hay dos caminos, ¿no? Y también lo compartíamos otro día. Hay un camino que tiene que ver con esto que estamos hablando de ahora, y hay otro camino que tiene que ver con organizaciones que se han encontrado de golpe, como por supuesto sector hostelería, turismo, ¿no? Como que de repente, de un día a otro, se te cierra la ventana y es que no ha habido tiempo a planificar nada, ¿no? Parece que ya salíamos de una crisis que ya en el 2008 fue muy duro para todo el sector de hostelería, por ejemplo, y cuando de repente ya estábamos saliendo, de repente hay algo que te cierra la puerta y que ahora esta semana, ¿no? Nos dicen, oye, 6 meses con puerta cerrada, ¿no? Ahí ya hay un proceso que, desde luego, si no tienes unos ahorros, si no tienes una capacidad de crédito y si no tienes mucha confianza en tu producto y unos clientes muy fieles, obviamente va a ser muy difícil, ¿no? Sí, se te cae un ladrillo encima y tienes que reaccionar a eso. Sí. En el punto que venía, Buggy, quería agregar que en tiempos de caos y de turbulencia, el orden es realmente importante. El orden y empezar en conceptos como el reciclado, como la sostenibilidad, como la eficiencia. Más importante que nunca también es la comunicación, la transparencia, el mantenernos conectados, porque la mente humana funciona al punto de que si yo no sé, lo invento, porque no puedo entender el vacío y porque tengo que dar una explicación porque necesito predecir mi mundo. Entonces, cada vez que ocultamos información, que no nos reunimos, la mente empieza a pasarse cantidades de imágenes, de películas, y respondemos a veces a realidades que son en nuestra mente mucho peores que las que son. Entonces, el proceso de duelo y de adaptación se hace mucho más difícil. Entonces, me preguntaba Sergio la capacidad del líder. ¿Qué es lo que es liderar en tiempos de muerte, en tiempos de cambio? Ahora es cambiar o morir, porque realmente, si nos quedamos como tipo dinosaurio, por más fuerte que seamos, aquí la cualidad es la adaptación, es la flexibilidad. Entonces, desde esa posición, orden. ¿Qué podemos reciclar? ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Cómo nos mantenemos en conversación? ¿Qué podemos predecir? ¿Qué podemos soltar? ¿Cómo nos podemos alivianar? Pero para usar esa energía que está creando lo que yo llamo entropía, que es energía del caos, que no genera ni mejores resultados, pero que sí genera cansancio, desgaste y desvitalización. ¿Cómo usar? Porque la gente en momentos actuales quiere trabajar. O sea, lo que yo he visto en las empresas es que están trabajando y currando más que nunca, ¿vale? Y que están dando su vida y su alma. Y el teletrabajo, pues trabajo 2 veces a veces, ¿vale? O estoy dispuesto a hacer turnos hasta la medianoche, o lo que sea. Entonces, hay un potencial tan inmenso en estos tiempos que el líder tiene una oportunidad de lujo de liderar. ¿Que son tiempos difíciles? Sí. ¿Que tenemos que hablar de cosas difíciles? Sí. Pero es que aquí se juega realmente el liderazgo de las organizaciones. Y la gente está dispuesta, está dispuesta. Y, oye, otra de las preguntas que teníamos, si me permitís, era qué pasa, qué se muere, ¿no?, con la organización cuando se muere, y quería ligarlo también con por qué es importante hacerlo bien. O sea, yo tengo una con mi propia respuesta, ¿no? Yo le puse, y bromeábamos antes, ¿no?, que creo que en Siforo hemos sido mucho más ejemplo en el cierre, creo que el ejemplo ha sido el cierre que el cómo lo hemos montado, ¿no? Y quizás está bien porque le pusimos muchísima consciencia. ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Digo, mira, la pego un carpetazo, cerramos el chiringuito y ya está, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ponerle más consciencia o menos? Para mí, sí. La gente es como, oye, ¿qué puede pasar? Sí, y con esto me vienen por lo menos 3 niveles, ¿no? O sea, son como 3 dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con las personas, ¿no? Y las personas y también la realidad física de esas personas, su familia, su día a día, ¿no? Y quiere decir que si yo puedo planificar o puedo decirte, oye, quizás nos quedan recursos para 3 meses o quizás si no cambia algo dentro de 6 meses puede pasar esto, en vez de evitarlo hasta el final, quizás a ti te dé por ahorrar un poco más, quizás te dé por pedir ayuda, quizás te dé por empezar a buscar otra opción de trabajo, ¿no? Por lo tanto, ya es estamos juntos en esto y esto tiene que ver con una parte de la parte más de funciones. Hay otra parte que tiene que ver con la parte emocional,
¿no? Y la parte emocional tiene que ver mucho con la salud mental de las personas que están trabajando en la organización, ¿de acuerdo? Cómo gestionamos el miedo, la frustración. Son emociones que están a día de hoy latentes en todas las organizaciones. Gente que no sabe si realmente en enero del año que viene va a seguir teniendo trabajo o no, si van a entrar pedidos. ¿Cómo generamos espacios para poder hablar de esto? Porque se está hablando en los cafés, se está hablando fuera de las oficinas, pero debemos de generar de alguna manera espacios comunes en los que podamos todos escucharnos, ¿no? Si eso lo podemos hacer, también podemos hacer si es necesario y si tenemos recursos, poder aplicar por lo menos algunas sesiones de grupo con las personas para que esa parte emocional de alguna forma también quede o tenga un buen final, ¿no? Y después para mí hay otra parte que tiene que ver con los patrones, ¿no? Y esos patrones, si yo como directivo o como emprendedor termino mal un proyecto, va a ser difícil que vuelva a empezar otro dentro de poco, porque hay algo que me va a quedar, un miedo, me va a quedar un patrón de alguna forma de escasez, me va a quedar un patrón de rabia. Y si no soy capaz de procesar ese patrón, la próxima vez que comience un proyecto, ese patrón me va a perseguir de alguna manera, ¿no? Y voy a estar ya pensando a la mínima que es que esto ya me pasó la otra vez. Y seguramente esto me va a pasar de esta manera. Por lo tanto, empezamos a proyectar expectativas que tienen que ver muchas veces con patrones que acumulamos de proyectos anteriores, ¿no? Para mí con esto sí que, y esto es desde mi propia experiencia, yo tenía más o menos 20 años cuando monté mi primer local de hostelería y perdí 1 millón de pesetas de aquella, que encima me había dejado mi padre, y fue como, bueno, o sea, me llegué... Lo perdió tu padre entonces. Sí, pero claro, aquello fue mucho peor que si me lo hubiera dejado un banco. O sea, muchísimo peor. Es cierto, eso es importante, ¿eh? ¿A quién le dejamos? ¿A quién le dejas el dinero? Claro, porque mi padre era aquella que era como, encima montas un local de hostelería, pero ¿quién tal? Y yo con 20 años, que era toda mi ilusión de joven, y para mí fue durísimo aquel proceso. Pero reconozco que nunca más volví a perder dinero con un proyecto. O sea, porque el aprendizaje de fracasa cuanto antes, ¿no? Que es esta frase a veces que viene como muy de Estados Unidos y que aquí en España se nos ve muy mal, ¿no? A las personas que parece que fracasan. Mejor la próxima vez. Claro. Y yo digo, ojo, cómo me alegro de haber perdido aquello con 20 años, ¿no? Porque nunca más lo hice. Y yo de aquella no tenía ninguna estructura familiar, ni fue tampoco una debacle, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos enfrentamos al fracaso desde un lugar de aprendizaje, de celebrar ese final desde también el análisis, ¿no? De, oye, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podríamos hacer mejor? ¿no? Y todo eso, si podemos llevarlo como grupo, es mucho más sano a nivel patrones internos. Y vamos a salir incluso reforzados de una experiencia que aparentemente incluso podría parecer traumática. Lo que yo quería agregar a eso era tomar conciencia de que estamos enfrente de un proceso de duelo, ¿vale? Y también cuando hablamos de cierre, cuando hablamos de ayudar a morir, cuando hablamos de cambio, de renovación, de soltar, y cuando hablabas tú, Buggy, de los patrones, no solamente porque si es que hago mal un cierre me va a costar iniciar algo más, sino que por los que se quedan. Pongámosle que una organización no cierra, sino que sobrevive. ¿Por qué hacerlo desde la conciencia? Porque dejamos huella, porque nuestras acciones no son trazos en el agua, porque se quedan en el inconsciente de las personas y porque eso generan actitudes, resentimientos, dolores que pueden afectar el funcionamiento emocional y obviamente que los resultados de una empresa. ¿Por qué hacerlo desde la conciencia? Porque cuando entendemos el proceso de un duelo, podemos disminuir el miedo, porque podemos entablar conversaciones y entender que es un proceso normal, porque podemos normalizar el proceso y eso le da a las personas alivio. Y las personas aliviadas funcionan mejor que las personas estresadas y desde el miedo y desde el terror. Porque también nosotros mismos podemos hacer malas evaluaciones, malas apreciaciones de futuro si es que estamos desde ese terror o de esa inconsciencia. Porque supuestamente si podemos poner encima de la mesa todos los datos que tenemos y toda la información, vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones que peores. No, la ecuación de la conciencia siempre termina favoreciendo, siempre gana uno desde la conciencia. Esto, Ani, que comentas es muy interesante porque es cierto que el cierre es una de las posibilidades, pero antes de eso
hay como muchos pasos que se pueden dar, ¿no? Y algo que podéis contar de esos pasos y qué tener en cuenta al dar esos pasos, ¿no? Sí, que es importante, porque yo creo que también los que nos pueden estar escuchando es oye, que yo todavía no quiero cerrar, ¿no? Es como, vale, que tengo que tener en cuenta para haga esta transformación, este cambio, para que salga de la mejor manera posible para mí y las personas. Esto me conectaba un poco también, mira, podemos revisarlo desde una parte de los principios también sistémicos, ¿no? O sea, una parte de orden podría estar bien en una organización, es decir, cuáles son las personas últimas a lo mejor que han llegado a la organización o que aún son eventuales, ¿no? Y quizás son las primeras personas de las que tenemos que prescindir en la organización. Pero también en este momento creo que es importante en una organización darte cuenta de las personas nuevas que llegan, qué valores están aportando. Porque a lo mejor las nuevas posibilidades de supervivencia de tu organización en ese futuro emergente tiene que ver con esas personas nuevas que están llegando, que están más con una mirada de lo que está pasando en este momento en el mercado. Y quizás, aunque sea muy duro, tengas que prescindir de personas que llevan contigo mucho tiempo en la organización, pero que quizás en este momento ya no estén aportando ese valor o esa energía que decía Annie que necesitas para desde esa semilla ahora como renacer algo nuevo, ¿no? Es lo que en el mundo de las startups, cuando hablamos a veces de pivotar de negocio, ¿no? Que tienes que pivotar muy rápido y decir, oye, yo me voy a dedicar a esto y de repente me di cuenta que el negocio está en otro lado, ¿no? Muchas veces necesitas esa savia nueva. Fundamental. Y eso, para mí en el orden es interesante tener esas dos miradas de quien lleva mucho tiempo, que aporta, porque también te da como presencia en la organización, posiblemente ha pasado ya otras crisis, ¿no? Y esta no es la primera, y en cambio esa gente nueva que llega, que a lo mejor es la última que hemos incluido, a lo mejor está aportando un valor que es importante para el futuro de la organización. Importante, perdona, Bogue, que te interrumpa, porque en esto, que sería, te escucho, es aplicar el principio de contribución por encima del principio de orden. Oye, ¿cómo gestionarlo? O sea, alguna cosa para gestionarlo bien. Porque claro, o sea, aquí estamos hablando que eso tiene un impacto, porque si echas a alguien que tiene mucha antigüedad, también hay mensajes. ¿Cómo se puede hacer eso de una buena manera? Hay empresas que están viendo por ejemplo, si tenemos personas de más de 50 años que a lo mejor en el nuevo mundo digital les está costando entrar, quizás sean personas que tengamos que ver hacia una parte de prejubilación o quizás sean personas que tengamos que reformular dentro de la organización de otra manera, ¿no? Quizás aprovechando otras habilidades que tenían y que hasta ahora no estábamos viendo, ¿no? Y también a veces tendríamos que buscar personas concretas para cosas que nosotros necesitamos en el nuevo viaje de la organización, ¿no? De repente podemos necesitar a alguien específico para marketing digital, por ejemplo, como hemos hablado nosotros últimamente, ¿no? También en nuestro grupo. Es decir, no tenemos dentro de nuestro grupo a alguien especialista, pero es básico para hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? A mí esto, desde el ideal de un grupo sería realmente juntarnos como grupo y poder decidir cuáles de los talentos que estamos aquí son necesarios para que esta organización pueda sobrevivir o pueda llegar a un mejor lugar, ¿no? Es una pregunta muy dura, pero es una pregunta que me parece preciosa como equipo, ¿no? De podernos preguntar de todos los que estamos aquí, qué talentos son los que necesitamos para que esto vaya hacia un mejor lugar o qué talentos tenemos que buscar en un momento dado, ¿no? Sí, en mi caso, reasignar, redistribuir, eliminar, en algunos casos, también mentorizar. Yo he visto programas de mentorización interna para ayudar a compensar esa diferencia generacional a veces, o esa diferencia en conocimiento. Rotaciones. Creo que el hecho de que no podamos dar todo no implica que no podamos dar nada. Y no tenemos que confundir eso de o es el mundo como yo lo quiero o cerramos. No, hay muchas maneras, hay muchas fórmulas, pero tenemos que estar dispuestos a soltar algo. A lo mejor, como decía tú, nuestra área de expertise, somos más fuertes en esto que en esto otro. Pues pongamos toda la fuerza en esto y dejemos, aunque fuera un bonito sueño, dejémoslo en un cajón mientras tanto, porque si es que no se va a robar esto, la energía que ya tenemos más puesta acá. Y también como que creo que hay todavía un espacio para el riesgo, ¿eh? Porque si es que no empezamos a apostar por cosas que no tenemos realmente la certeza en este minuto,
o no están del todo desarrolladas, puede que nunca llegamos a desarrollarla y adaptarnos al futuro emergente que están haciendo enfrente de nuestros ojos. Entonces, hay ese equilibrio que tiene que ver con que la empresa pueda evaluar económicamente también cuál es mi capacidad de mantener el rumbo, cuánto peso puedo soportar y cómo nos organizamos internamente a nivel de talentos. Creo que las empresas han funcionado mucho más en base a lo que nos falta que a lo que tienen. Entonces, a lo mejor dentro de los equipos las personas no están distribuidas de acuerdo a sus propios talentos, sino que de acuerdo a cómo se ha hecho. Entonces, es una necesidad ahora de reinventarse de esa manera. Cuando hablamos de ayudar a morir, no implica, mira, vamos a hacer un seminario aquí para decirle, tienen problemas, chicos, cierren. Pues eso no es para nada lo que queremos decir aquí, ¿vale? Pero sí que hay cosas que tienen que morir. A veces son hábitos, ¿vale? ¿Cuál es el peso muerto que llevamos? En el fondo, sería bonito incluso hacer como una sesión en la que nos preguntemos qué preguntas son las que nos faltan en esta organización para enfrentar el momento que estamos aquí. A lo mejor estamos mirando en una dirección equivocada, pero a menos que nos hagamos el tiempo para hablar de lo importante, el urgente se puede llevar el poco aire que nos queda. Sí, Sergio, está ahí sí. Son ya menos cuarto y además hay una pregunta, o sea que es justo perfecto para abrir ya el espacio de estirar un poquitín si hay preguntas, ¿no? Y entonces pregunta Maite García, muchas gracias, dice, tiene que ver con lo que está hablando Buggy, un cambio generacional en una empresa que en principio va bien, pero que se está viviendo como un duelo y entonces está creando fricciones. ¿Qué herramientas facilitarías para armonizar ese cambio desde una mirada sistémica? Dos generaciones en la misma organización, ¿verdad? Sí. Como tenemos la posibilidad por los que estamos y tal, si tú lo quieres, Buggy, y si Maite también lo quiere, le podríamos dar incluso voz en un momento dado. Sí, pero entiendo o me imagino, y si no es así, Maite, lo compartes, porque en este momento es un problema general. Tenemos un problema de generaciones. Tenemos personas de generación baby boom, personas de entre 40 y 50 años y personas de 27, 30 que están entrando, que ya es generación Z o millennials anterior o como le queramos llamar, ¿no? Y cada vez los saltos... ya era un salto entre un millennial y de repente alguien de 50 años, pero cuando entra una persona de menos de 30 años que es lo que está conectado con otra realidad completamente distinta y vive en un mundo que es muy diferente, es otra persona, empezamos a tener dos realidades conviviendo. Una de las cosas que nos gusta hacer y que yo recomendaría desde la facilitación es todas las personas que estén en esas generaciones distintas, hacer un espacio común para que puedan compartir, cada una desde su generación, y que las personas de cada generación puedan decir qué es lo que para ellos es importante de esto y qué es lo que ellos han vivido en la organización y qué es para ellos importante en la organización. Y de alguna manera que cada uno de los otros generaciones pueda hablarlo también así y que puedan después compartir, que la generación Z pueda ir junto de la generación Baby Boom y pueda decir qué es importante para nosotros desde aquí, qué podemos aprender también de esto otro, ¿no? Porque, mira, el año pasado recuerdo que habíamos trabajado con un equipo que eran como unas 50 personas y yo creo que cerca de 35 eran menores de 35 años. Era un espacio de marketing digital y una empresa bastante grande. Pero lo que sí compartíamos cuando hablábamos, fíjate, que espero que les haya valido de algo, porque hablamos de qué ocurre si viene una crisis, ¿no? Decíamos, las personas que ya llevaban 20 años en la organización ya habían vivido por lo menos dos crisis, ¿no? Esa empresa hasta, no vamos a decir el nombre, pero esa empresa hasta el año 2011, 2012, había sido una empresa que le había costado mucho estar en el mercado y incluso se había planteado un momento que podía haber cerrado, ¿no? Esas personas se quedaron y ahora esa empresa era una empresa de gran éxito. El haberse quedado ese tiempo, eso te da una presencia, te da una constancia de yo estuve aquí y ya pasé una crisis, ¿no? Quizás ahora una persona llega a una organización y a la primera crisis va a empezar a buscar a lo mejor otro proyecto, ¿no? que tenga más viabilidad. Creo que tenemos que por lo menos generar el espacio para que esas voces puedan escucharse y todos pueden aprender unos de otros, pero tienen que saber qué es lo que pueden aprender unos de otros. Normalmente estamos más en la posición de es que no te entiendo, tu mundo no me interesa y aquí lo importante soy yo, sea porque soy el más antiguo o sea porque llego nuevo. Porque cada uno amenaza al otro.
Claro, porque a veces el nuevo llega con una gran capacidad, no sé, digital, del mercado, de nueva manera de ver el mundo y llega también desde una soberbia de llegas a una organización pensando que tú eres el nuevo y que eso lo vas a cambiar, ¿no? Esto ya lo hemos visto un montón de veces, que es lo que ocurre. Lo que ocurre es que sales rebotado de alguna forma, ¿no? Hay que respetar también todas esas personas que han estado ahí ese tiempo en esa organización y generar conversaciones entre esas dos fuerzas, la Es más bonito antigua y la más joven. este movimiento que haces de manos, Buggy, porque sé Ujú, que trabajando en la historia por antigüedad en la empresa, por ejemplo, se ve muy bien, ujú. ¿no? Los que llevan un poquito y los que llevan más y cómo entre comillas, están enfrentados. Y el Sí. poder llevarles de uno a otro para que se entiendan. Porque probablemente algunos de los que llevan mucho tiempo ya pasaron por allí también. Y dicen, mira, Mm, yo pasé por allí, yo también quería cambiarlo todo cuando llegué. Y mm, una persona sola no puede cambiar la organización. mm. Y En, ahí en- se relaja mucho la tensión. en ese sentido, algo muy práctico es lo que se llama como las caminatas de empatía, ¿no? Que acompañar o pasar un tiempo juntos en el cual no solamente abrir conversaciones, sino que observar y estar con la otra persona para entender el contexto, para entender qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, y pasar tiempo juntos, pasar un día juntos, hacerle de sombra, ¿vale? Para poder meterme en los zapatos del otro, por eso caminata de empatía. Desde ahí y desde la humildad. Y también desde creo que hay 3H que lo pusimos en los posts de LinkedIn, que son fundamentales aquí. Una es el hambre, porque sin hambre no avanzamos. Otra es la humildad, porque si es que sin eso no nos comprendemos y no podemos aceptar nuestros errores. Y otra es el humor, la liviandad, porque sin eso también el atravesar este trago amargo se hace mucho más difícil y más doloroso que si le ponemos una dosis, lo que se pueda, Mm, de liviandad y buen rollo. mm. Sí, en este momento, con esto que acabas de decir, Ani, el tema del control. Eh, o sea, los líderes que antes de la pandemia traían un patrón de control con sus equipos y que ahora estamos en este espacio de caos y de incertidumbre y muchos de los equipos están con teletrabajo y además lo comentabais antes, es decir, lo curioso es que yo lo que me he encontrado es una gran respuesta de las personas en las organizaciones para dar lo mejor de sí para que para que las organizaciones sobrevivan, ¿no? Y hay líderes que antes trabajaban a base del control y del forzar, que ahora no saben qué hacer cuando su equipo, sin que ellos hagan fuerza, ¿no? Su equipo de repente responde y está completamente entregado, ¿no? Y ahí tenemos que cambiar el chip, ¿no? De cómo el control y la burocracia en este momento es un grave problema para los equipos. ¿Cómo podemos potenciar la autonomía de las personas y de los equipos? El Porque autoliderazgo. esto es cada vez más importante, ¿no? Y tenemos que hacernos estas preguntas en nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos bajar la burocracia y cómo podemos ir cambiando el control por la confianza y la autonomía? Es difícil porque hay empresas que tienen un gran recorrido de control, pero el control al final es miedo. Y tenemos que ir superando esos miedos, ¿no? Porque el miedo ya sabemos lo que nos pasa, o nos paraliza o nos hace correr como pollo sin cabeza, como decía antes Ani. Oye, pues yo son -5 y aplicándonos también lo que hemos dicho, creo que podemos irnos al cierre y hacer la eutanasia de este encuentro. De esta charla. Ha Y, volado el tiempo. sí, entonces, pues muchísimas gracias, Maite, que dice que genial y nos da las gracias por la intervención. Y si no hay más preguntas, pues yo solo un mensaje que sí, no sé si Ani también quieres decir algo, Buggy, un mensaje que es de cierre. Para mí el mensaje es lo difícil y es el primer principio sistémico, ¿no? Aceptar la realidad. Y de ahí salió también esta conversación entre nosotros, porque lo difícil en este momento es hablar de esto, ¿no? Y sencillamente me quedaría con ese mensaje y esa intención y deseo para todos los que ven este vídeo, ¿no? Que acepten la realidad que está ocurriendo en su día a día y en ellos mismos y en su organización. Estamos en momentos en los que tenemos que conectarnos también con nuestro dolor, con nuestra tristeza y no escapar de ella. Es decir, está aquí y conectémonos con ella. Porque si evitamos, al final es como el duelo, lo que decía antes Ani. Si no conectamos con la profundidad del duelo, nunca llegamos. Es un efecto rebote. Hay que estar y aceptar la realidad y compartirla. Y de alguna manera suerte a todos en este viaje que nos queda, que parece que los próximos meses van a ser
duros para todos, de alguna manera. Mientras hablabas, mira, me venía un mensaje para cerrar, tengo yo, que es, a mí lo que me ha ayudado mucho en el proceso es sentir que estás haciendo lo correcto, o sea, tomarse un tiempo para sentir si estás haciendo lo correcto. Igual que cuando estás en situaciones de la vida diaria, sabes si tienes que hacer una cosa o no, porque te sientes mal, es como, joder, dar un espacio en estos momentos de saber y escucharte, ¿no? Porque tu cuerpo te va a decir, esto no estoy a gusto o sí estoy a gusto. Sí, entonces diría eso, como señal. Sí. Yo, el mensaje es lo mismo, o sea, repitiendo, me adhiero absolutamente a lo que habéis dicho. Creo que el dolor no es una señal de que todo esté mal. Creo que tenemos que aprender a ver el dolor como una señal de que estamos vivos y de que estamos reaccionando a un mundo que está cambiando enfrente de nosotros. Normalizar el dolor y desde la empatía y desde la inteligencia que tenemos y desde el orden y desde la comunicación, ver oportunidades de transformar este dolor y estas amenazas en oportunidades. Y jugar a ganador en el sentido de actuar desde nuestras fortalezas, no desde nuestras debilidades. Jugar a ganar, no apostar para no perder, sino que se requiere una gran dosis de tomar el mando, de liderazgo y de saber qué toca que debe morir en mí, primero que nada, antes de echarle esa responsabilidad a las organizaciones. ¿Qué hábito debe morir en mí? ¿Qué conducta debe morir en mí? ¿Qué tengo que renacer yo? Y verlo todo desde esa mirada sistémica. Como es adentro, es afuera. Bonito eso. Esas palabras nos pueden servir de cierre, ¿no? Como es adentro, es afuera. Es afuera. Así que, oye, 7:58, 2 minutitos para las 8. Muchas gracias a todos los asistentes, los que habéis estado en Facebook y en el webinar. Y dejaremos colgado el vídeo en YouTube en los próximos días. Sí. Y ponemos en las redes sociales para que lo podáis difundir y suscribiros en el canal de YouTube si queréis seguir viendo ya los siguientes, porque ahora ya estamos calentando motores y esto creo que nos va a gustar. Esto se pone bueno, esto se pone bueno. En nuestro canal, y si llegamos a los 1000 likes, yo me pondré el pelo como Buggy. No. Yo no. Bueno, pues un abrazo a todos. Un beso y mucha suerte. Chao. Chao.